te va a reventar en la tarjeta de crédito cuando te traigan la cuenta. ¡Que no! ¡Que tengo dinero para aburrir! ¿Te ha tocado otra quiniela? He firmado una hipoteca Bienestar. ¿Una qué? Una de esas que da banco a viejos. Me afloja 1.500 euros al mes. Y cuando palme, se queda en la casa. ¿Qué? ¿Has firmado una hipoteca inversa? No. Una hipoteca Bienestar. Ha sido idea de Ralu. Era el año 2017, es de la 10ª temporada de la que se avecina, y en aquel entonces ya hablaba Vicente de que había firmado una hipoteca inversa. Quizá entonces no eran tan sonadas, no se conocían tanto, pero es verdad que cada vez empiezan a plantearse más como una opción. ¿Y tú? ¿Lo harías? ¿Firmarías un tipo de hipoteca inversa? Soy Iranzu García Vergara, es martes, es 25 de noviembre. Este tipo de hipotecas inversas son para personas mayores que ya tengan pagados sus inmuebles, que son, según el INE, más del 88% de los mayores de 64 años. Lo que ocurre es que un banco o una entidad aseguradora realiza un pago único o en una cantidad mensual a una persona mayor de 65 años, y esto depende del valor de la vivienda y, por supuesto, usa esta vivienda como garantía y como aval. Sin embargo, este pago lo hace durante un tiempo determinado y generalmente es para un valor reducido del precio total de la vivienda. La pregunta es por qué una persona mayor que ya tiene pagada su casa va a querer tener este tipo de hipotecas. Principalmente esto ocurre porque en España la gente tiene sus ahorros, tiene su dinero en forma de vivienda, en materia de vivienda, no en líquido en el banco. Por lo tanto, con la pensión hay muchas personas que no les da para vivir, y este es un tipo de solución para tener liquidez. Hablamos de este tipo de hipotecas con Pedro Jabayoles, DIRCOM de Agencia Negociadora de Productos Bancarios, y con Ricardo Gulias, consejero delegado de RN, tu solución hipotecaria. Bueno, estamos hablando de las hipotecas inversas. Esto lleva tiempo en el mercado, pero aún nos cuesta familiarizarnos con el término. ¿En qué consisten este tipo de hipotecas? Bueno, una hipoteca inversa es una hipoteca, es decir, un préstamo garantizado con un valor real, que en este caso es el inmueble en el que vive la persona que la solicita. La diferencia respecto a una hipoteca tradicional, que es para adquisición de una vivienda, esta es para rentabilizar el ahorro acumulado por tener esa vivienda a lo largo de los años. Es decir, el banco nos da el dinero no para comprar la casa, sino para complementar nuestros ingresos, los ingresos mensuales del solicitante a lo largo del tiempo, y bien o hasta que fallece o bien hasta que se completa el valor del préstamo. Es decir, la cantidad que se obtiene, hay muchas maneras de hacerlo. La cantidad que se obtiene pues se puede ingresar de una sola vez, o se puede hacer mes a mes, o una variante mixta de las dos. Es decir, coger liquidez y tener también luego una renta mensual, que es lo que se suele hacer. Para la gente que nos esté escuchando, ¿este tipo de hipotecas tienen algún riesgo? Hombre, realmente riesgo no tiene, en el sentido de que no tienes que pagar una cuota, ¿no? Una hipoteca inversa no hay que pagar una cuota, es decir, una entidad bancaria o una entidad de seguros te da o una primera disposición alta con respecto al valor de tu vivienda o una cuota mensual. Claro, ese interés, ese dinero que te dan va capitalizando intereses, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Que para el que ha contratado la hipoteca inversa no tiene ningún riesgo, es decir, el día que no esté aquí, la vivienda se pasará a la compañía de seguros o al banco, según lo que se haya capitalizado el dinero, o pasará a sus herederos y les quedará un poquito de dinero que cobrar. El riesgo no hay ninguno, lo que sí que si piensas dejar algo a tus herederos, pues a lo mejor la vivienda pues ya no la dejas, porque se la han comido los intereses del dinero que te presta esa entidad de seguros o bancaria. Claro, ¿qué tipo de interés suelen tener este tipo de hipotecas? Pues no son intereses bajos, pero estarán en torno entre un 3 y un 5%. Claro, por ejemplo, el precio de la casa, ¿cómo está tasado? ¿Se entrega al completo? Quiero decir, por ejemplo,
¿Se calcula más o menos los años de vida que le pueden quedar a la persona y en base a eso se tasa? ¿Cómo se hace esto? No, una cosa es la edad del solicitante y otra cosa es el valor de la tasación, ¿vale? Entonces, a la hora de determinar cuál es la cuota mensual, pongamos por caso, si esa es la modalidad que se elige, qué cuota mensual se va a ingresar, el banco se fija en dos cosas. Una, en el valor de tasación de la casa, ¿vale? Y sobre ese valor de tasación se suele establecer un préstamo de entre un 50 y un 60% de esa cantidad, y luego de la edad de la persona que lo solicita, lógicamente. Si tú tienes 80 años, seguramente percibirás más cuota que si tienes 60, porque tendrás que estar más años cobrando si tienes 60 años. Entonces, claro, esto no puede haber un criterio general y hay que estudiar específicamente cada una de las operaciones, porque luego hay otras variables que también influyen, pues como el coste de las tasaciones, la imposición que pueda tener, en fin, la notaría, un montón de cosas. Pero básicamente esto se basa en dos cosas: en el valor del piso y en la edad de la persona que lo solicita. Por ejemplo, tú imagínate que el banco te da 100.000 euros hasta la fecha del fallecimiento, pero el valor de tu casa es mayor a esto. ¿Qué pasa con ese dinero? No, pues ese dinero queda guardado, digamos, en el inmueble para tus herederos, porque la segunda parte de la hipoteca inversa es que luego eso es un crédito que hay que devolver. Entonces, ¿quién devuelve el crédito? Lo devuelven los herederos, y por eso no se da un porcentaje relativamente bajo sobre la tasación respecto de una tasación para adquisición de vivienda, en el que se puede estar hablando de un 70 o un 80%. Aquí estamos hablando de un 40, un 50 o 50 y poco por ciento como mucho. Entonces, cuando la persona titular del préstamo fallece, sus herederos tienen que pagar ese dinero que ha ido obteniendo la persona que ha fallecido. Entonces lo pueden ir pagando mes a mes con un tipo de interés determinado, que suele ser también un poco más alto que el de una hipoteca normal, o bien pueden vender el inmueble, cancelar el préstamo y obtener liquidez respecto de la diferencia entre la tasación que me comentabas y el valor real del piso en el mercado. Es un poco una salvaguarda para todo. La realidad es que las hipotecas inversas no van por ahí. Es decir, esa primera disposición siempre va a ser mucho más baja de la que tú has dicho, ¿vale? Como máximo se están dando un 20, un 30% de primera disposición, ¿vale? Es decir, una vivienda de 300.000 te darían máximo entre 50 y 100.000 euros, dependiendo de dónde esté esa vivienda, ¿vale? Uh-huh. Entonces, no hay que contar con eso, ¿no? Pero si te dieran 90.000 euros y tu vivienda vale 300.000, y esos intereses se van capitalizando, dependiendo del tiempo que tú vives, y a lo mejor llega un momento en que, pues que todos los intereses se han comido el valor de la propiedad. Es decir, llega ese momento triste del fallecimiento y los herederos pues no reciben nada porque los intereses han superado el valor de la vivienda. En el momento que se hizo la hipoteca, no a momento de fallecimiento. Claro, y por ejemplo, en este caso, si se superase con los intereses el precio de la vivienda, ¿tienen que asumir los herederos esa diferencia? No, esa vivienda quedaría para la compañía aseguradora o el banco que hubiera hecho la operación. No se suman los intereses. Es decir, hay un riesgo máximo y la entidad esta ¿con qué juega? Con la esperanza de vida. Oye, la esperanza de vida da esto, podemos dar esta primera disposición o podemos dar estas cuotas mensuales hasta este tipo. Pero no habría un riesgo si esa persona no fallece nunca. Claro, y tú imagínate que esa persona vive más años, ¿no? De los que se estipula. ¿Qué pasa? ¿Le siguen pagando o no? No, hay un momento que te acaban de pagar, ¿no? Pero tú puedes seguir viviendo en esa propiedad. Vale. Es decir, ¿sabes? Pero claro, ya las compañías o las entidades que hacen este tipo de operaciones ya se guardan las espaldas bien, ¿vale? Es decir, te calculan el valor de tu vivienda actual y con una esperanza de vida. Y, oye, el endeudamiento máximo de esta X persona con estos X intereses será este dinero. Oye, le podemos dar hasta aquí. Y luego, no si se supera, eso es, por ejemplo, si se supera en años y tú sigues viviendo, puedes seguir viviendo en tu casa hasta el fallecimiento. Exactamente, sigues viviendo, pero ya no recibirías esa cuota mensual, no la recibirías. ¿Es seguro este tipo de hipoteca?
¿En qué sentido es seguro? Es decir, pues sí, es un producto, en fin, que en Europa hay muchísima más tradición de este tipo de productos. Por ejemplo, en el Reino Unido se están firmando unas 50.000 operaciones al año de este tipo. Es verdad que en España no termina de despegar. Empezó de una manera muy tímida en el año 2007, pero justo vino después el estallido de la burbuja inmobiliaria y por ende una recesión muy fuerte de crédito que prácticamente las eliminó del mercado. Y ahora, pues bueno, estamos en unas cifras muy bajas, pero bueno, también es un producto que la gente tiene que ir conociendo y entre otras opciones para obtener liquidez del valor del inmueble, pues creemos en la agencia negociadora pues que va a tener una implantación progresiva y cada vez mayor. ¿Hay que cumplir algún tipo de requisito para optar a estas hipotecas? Bueno, depende un poco depende de las entidades o aseguradoras que lo ofrecen, pero básicamente tener una casa sin cargas, es decir, no puedes hacer una hipoteca inversa en general sobre una vivienda que ya tenga una hipoteca que no se ha terminado de pagar, y bueno, se hace un perfil médico para evaluar las condiciones físicas de la persona que lo solicita, y lo que hay luego es un trabajo de información muy exhaustivo tanto para los titulares del préstamo como para sus descendientes, ¿no? Para que todo el mundo quede conforme, y la legislación en ese sentido pues es bastante estricta en cuanto a las obligaciones de información contractual y del producto, tanto, ya digo, al suscriptor del producto como a sus herederos, para que luego ellos no se lleven sorpresas, ¿no? Decir, anda, de repente, ¿cómo es posible que debamos esta cantidad y tal, ¿no? Entonces, pues más allá de eso, pues nada, pues firmarlo y empezar a cobrar o coger todo el dinero. Eso ya las opciones que el mercado ofrece y que mejor le dan a uno. Ya, ¿para qué tipo de interés se aplica? Por ejemplo, en este tipo de hipoteca, pues es un interés más alto, como decía, que el de una hipoteca normal, que ahora pues pongamos que pueden estar las hipotecas reales en torno al 3,5 fijo, 3,5, 4 fijo, Euribor más un punto, que sería eso, alrededor del 3%, es más alto. Son hipotecas que están alrededor del 6 o el 7% de interés para la devolución, ¿vale? También se tiene en cuenta que es una cantidad menor y es una cantidad relativamente baja respecto al valor de tasación, y que se va a estar pagando menos tiempo. Y también, por supuesto, que cabe la posibilidad de vender el inmueble y liquidar la deuda, pues sin tener que hacer frente a esos intereses, aunque sean un poco más altos. ¿Qué diferencia hay con la nuda propiedad? Pues ahí la diferencia está en que en la nuda propiedad esa primera disposición puede ser mucho más alta, ¿vale? Porque las empresas inversoras que hacen operaciones de nuda propiedad juegan con un valor actual de la vivienda, también con una esperanza de vida, pero normalmente esa primera disposición puede superar hasta un 70-80% del valor de la vivienda actualmente. Es decir, una vivienda de 500.000 euros, a lo mejor puedes obtener 400.000 euros de entrada y encima después sigues viviendo. Pero en una hipoteca inversa, esa primera disposición jamás sería tan alta. Se prevé que en los próximos años se firmen más, haya un auge. Lo digo porque cada vez, ¿no?, el precio de la vivienda sube más. Cada vez las ciudades, precisamente las más grandes, están más tensionadas. No sé si se prevé esto. Hombre, se prevé que se firmen más porque se están firmando poquitas. Pero claro, ahora mismo hay alternativas a la nuda propiedad, porque hay empresas inversoras en España que están fomentando la nuda propiedad, y quizá les están quitando terreno a las inversas porque quizás sea una opción más rentable en cuanto a números, ¿no? En cuanto a una primera disposición alta. ¿Qué se utiliza la inversa? Pues son aquellas personas que necesitan una liquidez puntual, ¿no? O necesitan un complemento de la inversión y quieren dejar algo más a sus herederos, porque por la esperanza de vida es la que es, y dices, oye, si yo no me he consumido todo viviendo, pues la parte que te queda te la quedas tú. Contraria de la nuda propiedad, que ya la propiedad ya la has perdido, ¿no? Es decir, tú sigues viviendo, pero tus herederos ya no van a rascar nada.
Pero aún en España, en otros países, sobre todo en Inglaterra, en el Reino Unido, la hipoteca inversa es muy común, muy común. En España está empezando. Antes de la crisis se hacían muchas inversas, se paró y hará un par de añitos que alguna compañía aseguradora y alguna entidad han sacado la hipoteca inversa. Pero está empezando, se tendrán que firmar más porque se firman muy poquitas, pero aún es un producto que aún no ha llegado al gran público. Gracias por escuchar hoy en el debate. Mañana volvemos con más.